Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento a la doctora Sonia Venegas Álvarez por permitirnos este espacio para estar con ustedes y difundir temas sociológicos de la realidad. En principio, agradecemos la compañía de ustedes y en el estudio de la doctora Alma Sánchez Hernández, a quien agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y que vamos a hablar de un tema, pienso, muy novedoso, que es la sociología militar, así como la maestra Amparo y Pau. Antes de iniciar, quiero agradecer públicamente tanto a la maestra Amparo, a Pau, Eduardo y a Rafael, pues todos los apoyos que nos dieron. Agradezco infinitamente bien todas las manifestaciones durante el tiempo que estuve con una salud un poco resquebrajada, pero agradezco mucho sobre todo sus pensamientos positivos y el día de hoy pues ya nos incorporamos a las actividades de el radio. Y antes de iniciar nuestro programa, como es habitual, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo para la síntesis curricular de nuestra invitada, la doctora Alma Sánchez. Por favor. Gracias, doctora. La doctora Alma Sánchez Hernández es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es doctora maestra y especialista en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Ha sido recipiendaria de diversos reconocimientos que destacan su labor, como lo es la Cátedra Extraordinaria Gabino Fraga, la condecoración al mérito docente naval otorgado por la Armada de México por su actividad docente institucional. Por supuesto, destacando su labor docente, es maestra en nuestra Facultad de Derecho en los tres niveles, en los tres sistemas escolarizado, abierto y a distancia y en el posgrado, y también ha impartido clases en otras instituciones como el Centro de Estudios Superiores Navales, el Heroico Colegio Militar, el Estudio de Estudios Superiores en Administración Pública. En el ámbito editorial ha coordinado diversas obras, por supuesto es autora y coautora de diversas publicaciones. Destacan Derecho Marítimo, Derecho Militar, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Sociología Jurídica, entre otros. Pertenece a diversas asociaciones, como lo es el Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM y el Claustro del Instituto Mexicano de Estudios sobre Seguridad y Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional. Su experiencia laboral se desarrolla durante más de 40 años en los ámbitos naval y militar, más tarde también en el ámbito laboral en la Secretaría del Trabajo y en otras instituciones. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Pues gracias por haberme invitado, de verdad. Expreso mi reconocimiento para la doctora Elsie, que pues es nuestro baluarte, nuestro ícono de la sociología jurídica en esta facultad, y te agradezco mucho, Elsie, que me hayas invitado. De verdad es un honor para mí estar en tu espacio, y bueno, también aprovecho para agradecerle a la doctora Sonia Venegas Álvarez el que estos espacios sean un medio para que los profesores nos comuniquemos no solo con la comunidad universitaria estudiantil, sino con el público en general, ya que estos programas llegan también al público en general. Pues mi querida Alma, estamos muy, muy contentas que estés con nosotros el día de hoy. Hay que señalar, aunque su ámbito de ejercicio profesional y académico ha sido en el área militar y naval, debemos de señalar que realmente también está en nuestra área de sociología jurídica, y como escuchamos, ella coordinó el libro de sociología jurídica para la maestría, que hago público mi reconocimiento y paciencia con ese libro, que al final, en caridad de Dios, salió y se publicó, que fue un gran esfuerzo que desempeñaste, así es que mi reconocimiento. Y precisamente está la maestra, la doctora, bueno, tengo la manía de decir maestra, la doctora Alma, en nuestra área de sociología, y entonces al aceptar nuestra invitación, pues el tema propuesto, como ustedes han visto, es el de sociología militar. Para iniciar nuestra charla, pues la pregunta inicial básica sería: ¿qué vamos a entender
¿verdad? ¿O de qué se ocupa la sociología militar, mi querida Alma? Bueno, pues obviamente yo voy a hacer una exposición de este tema, teniendo a mi sensei en sociología aquí a mi derecha. Espero que cuando me des la calificación me la des allá solita para no exhibirme. Bueno, pues muchas gracias. Pues sí, la materia de sociología general y jurídica, escogí este tema porque siempre ha sido un tema que me ha interesado siempre. Inclusive es una de las primeras materias que yo impartí aquí en la facultad durante muchos años. Y bueno, hablando de esa obra, que pues vamos a hacerle tantita propaganda porque nos costó mucho trabajo. No hay mucho material sobre sociología general y jurídica, pero menos aún para algunas subdisciplinas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la ciencia sociológica pues es un ámbito muy amplio, ¿verdad? A nosotros nos interesa obviamente la cuestión de la sociología jurídica, que aún también esa área es poco abordada, ¿no? Es poco abordada no solamente aquí entre nosotros, sino a nivel general. Entonces, hoy vinculo la sociología militar, ¿sí? Así en ese término corto. Es una subdisciplina nueva que nace después de la Segunda Guerra Mundial, pero desafortunadamente solamente nace con la visión de analizar las guerras, que no es realmente lo que nos interesa a nosotros, ¿no? En este caso estamos hablando, y qué lástima que, bueno, es que lástima que dura tan poquito el programa, porque obviamente voy a tratar de ser como muy concreta para tratar de abarcar todo lo que me interesa tocar. La sociología militar, el tema lo voy a rebautizar hoy, porque realmente la parte que yo voy a abordar es la sociología jurídica militar, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque es esa parte de nuestro interés, sobre todo, pues en tu caso que eres la directora del Seminario de Sociología Jurídica, pues a nosotros nos importa obviamente esa parte de donde se vinculan ambas ciencias, ¿no? La sociológica y el derecho, ¿sí? Que no pueden estar separados, ¿no? No pueden estar separados por ningún motivo, aun cuando Kelsen es uno de mis favoritos, esa parte no la compartía con él, ¿no? Entonces, tomando en cuenta justamente que este es el espacio del Seminario de Sociología y perteneciendo nosotras a la Facultad de Derecho, pues nos interesa justamente vincular sociología jurídica militar, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque la sociología va a analizar los hechos, ¿verdad? Y nuestra ciencia jurídica, pues el derecho, ¿no? ¿Cómo va a regular esos hechos? Entonces, en este caso que vamos a analizar la cuestión militar, estamos de acuerdo que desde toda la vida la cuestión bélica ha estado presente en la historia de la humanidad. Por esa razón, los primeros sociólogos los estudiosos que se dedicaron a crear la sociología militar, obviamente se enfocaron a esa parte, pero ese no es nuestro interés, aun cuando también la sociología jurídica militar obviamente deviene de ahí. Uh-huh. En este caso nosotros vamos a hablar de la parte relacionada con la cuestión de la sociedad militar. La sociedad militar es un gremio o es un grupo social que está dentro de nuestra gran sociedad, ¿no? Nuestra gran sociedad obviamente se subdivide en grupos y este grupo nace también desde la prehistoria para defensa de los países, ¿no? Nosotros podemos analizar a las primeras sociedades donde había una lucha por el espacio, siempre se ha peleado por el territorio y los pueblos tuvieron que crear cuerpos precisamente de defensa y esos cuerpos de defensa fueron justamente lo que posteriormente fueron los cuerpos militares.
Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Y desde ese punto de vista nos damos cuenta, ese grupo de militares no viene de Marte, no viene de la Luna, no viene de otro planeta. Es parte de la misma sociedad, ¿no? En este caso, nuestra sociedad mexicana tiene fuerzas armadas que es donde se dan los hechos, y obviamente tiene que surgir un derecho, ¿no? Y ahí estamos ante la sociología jurídica militar, que tiene que regular los hechos que se dan ahí. Y curiosamente, si nosotros nos vamos a la página, a la que se consulta más comúnmente como la Cámara de Diputados, y consultamos la cantidad de leyes y reglamentos que hay militares, es impresionante, porque en las Fuerzas Armadas todo se regula, absolutamente todo se regula. Y en la parte en la cual yo quiero aterrizar todo esto, después de hacer una pequeña comentarios y hablar de definiciones y conceptos, quiero aterrizar justamente en el proceso de socialización. ¿Sí? Como todos sabemos, todos los seres humanos pasamos por un proceso de socialización desde que nacemos. Es más, mi maestra de sociología, cuando estudié la carrera de licenciado en trabajo social, porque en mi época estaban las dos carreras, estudié carreras simultáneas. Mi maestra de sociología, que era una maestra de origen uruguayo, la maestra Celina Iraola, ella decía que debíamos tener presente que que los seres humanos aprendíamos desde 20 años antes de nacer. ¿Con qué? Por la generación que nos antecedió, ¿verdad? Mi generación que me antecedió me transmitió conocimientos, costumbres, cultura y todo lo que aprendí de niña, ¿no? Nada más que el periodo de la infancia no se acaba, ¿verdad? Ahí no se acaba el aprendizaje. Vamos creciendo y en cada etapa de nuestra vida vamos aprendiendo cosas. Y de ahí los agentes socializadores, ¿verdad? Hay una serie de agentes socializadores que no voy a nombrar, sin embargo, sí me voy a concretar a la cuestión de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Las Fuerzas Armadas, por un lado, son instituciones gubernamentales que están reguladas en la ley. Derivan del artículo 90 constitucional, de ahí la cuestión de la ley orgánica de la administración pública establece su marco jurídico básico administrativo político, ¿no? Político administrativo. Las Fuerzas Armadas son las únicas dependencias de la administración pública que tienen de alguna manera en su actuar dos enfoques. Uno es el administrativo político que marca el artículo 29 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y por otro lado las misiones, ¿no? Las misiones 100% militares que también establece la Constitución, ¿no? Cuando habla de la seguridad nacional. Si nosotros hablamos que estas instituciones tienen a su cargo principalmente la seguridad nacional, independientemente de las atribuciones o las funciones adicionales que sobre todo actualmente se les ha dado, debemos entender que los individuos, porque aquí estamos hablando, ¿verdad?, de la institución y de los individuos que integran esa institución. Los individuos no pueden ser personas comunes y corrientes, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque a las Fuerzas Armadas las rige un concepto que debiera regirnos a todos los seres humanos para mantener el orden, para mantener la paz, para mantener muchas cosas, que se llama disciplina. La disciplina en las Fuerzas Armadas se lleva al extremo del cumplimiento. Inclusive si nos vamos a la Constitución, el artículo 13 constitucional dice claramente, ¿verdad?, que el fuero de guerra se aplicará cuando los militares cometen faltas o delitos. Ya ahí nos está distinguiendo entre faltas administrativas que pueden ser, se pueden sancionar con un arresto simplemente, o bien una conducta delictiva donde se va a aplicar al 100 el fuero de guerra. Entonces, obviamente esto es la base de la regulación del derecho penal militar y del derecho administrativo militar.
y ahí vamos a encontrar justamente las sanciones ante el incumplimiento de las órdenes, ¿no? La disciplina tiene un binomio. Para que se cumpla, hay un binomio que se llama mando-subordinación. Pero los seres humanos somos rebeldes por naturaleza. A mí me molesta que alguien llegue y me ordene. Y derivado de esa orden-subordinación hay una jerarquía. Yo puedo ser doctora en Derecho, ¿verdad?, en este momento, y de pronto ser civil y darme de alta en las Fuerzas Armadas, pasar por todo el proceso de selección o de cumplimiento de requisitos, pero entro con el grado de subteniente o primer maestre en las Fuerzas Armadas. Y de pronto me encuentro a un chofer, pues que sea, ya es un señor, bueno, vamos a suponer que yo soy jovencita, ¿no? Una hipótesis. Y llego y me encuentro un señor de 50 años, de 40 años, que tiene muchos años más que yo y obviamente más grado. Y de pronto paso frente a él y no lo saludo. El señor me dice, venga para acá. Y yo me regreso, sí, póngase firmes, ¿sí? Y si no me pongo firmes me va a restar más, ¿no? Me dice, ¿por qué se pasó y no me saludó? Es que viene de civil y no lo conozco. Las leyes dicen que los militares tienen la obligación de conocer a quien tienen que conocer. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces hay un dicho que de pronto en las Fuerzas Armadas se usa de tú saluda todo lo que se mueva, ¿no? Para evitar que te arresten. Sí, pero de pronto me doy cuenta que esa persona que me llamó y me puso firmes y me regañó, de pronto me doy cuenta que es un chofer. ¿Cómo? Yo soy abogada. O sea, ¿por qué un chofer me viene y me ordena y me grita? No, esa es justamente la disciplina, ¿sí? Esa es justamente la disciplina. El objeto del estudio de la sociología jurídica militar es no solamente analizar la guerra, sino también la profesión militar. Pero la profesión militar no nada más llego yo, ¿sabe qué? Deme de alta porque fíjese que yo doy derecho militar en la facultad y yo soy, pero lo más mejor en la facultad y no hay nadie después que yo. ¿Ah, sí? Ah, pues no, fíjese, usted tiene que pasar aquí por un curso de adiestramiento básico. Y ahí es donde estamos, justamente en la cuestión del inicio de la socialización. Pero hay que tomar en cuenta que lo que dije al principio es que las misiones de las Fuerzas Armadas son garantizar la seguridad nacional. ¿Y qué es la seguridad nacional? Es resguardar la soberanía, conservar la independencia, mantener la seguridad interior y obviamente auxiliar en caso de que sea necesario con actividades de seguridad pública. Pero aparte de eso, hay otras actividades muy importantes que son el auxilio de la población en caso de desastre. Esos 5 elementos son básicos y a veces no los tomamos en cuenta. Y entonces a veces tenemos un criterio falso de las Fuerzas Armadas. Bueno, pero ese proceso de socialización obviamente es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando viene el reclutamiento, en el caso del reclutamiento, el reclutamiento justamente es el proceso socializador. Uh-huh. Porque aunque tengamos, por ejemplo, un alumno o un hijo o una hija o un familiar, ay no, él puede ser militar porque es sumamente disciplinado y cumplido y estudioso y demás, eso no garantiza que vaya a ser cumplido en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque justamente la naturaleza humana es reactiva, ¿no? Los seres humanos somos agresivos por naturaleza. Esa parte es biológica, pero somos violentos por cultura, ¿no? Y tenemos un sentido, un ego. Por eso el escultor nos puso esa fila de egos enfrente de la entrada para que nos acordemos de eso. Tenemos ego y un ego muy crecido. Y no, ¿por qué me van a gritar? ¿Por qué me van a decir que mi uniforme?
Entonces, no cumplo con cosas tan elementales, con andar debidamente uniformado, un arresto. Llego un minuto tarde, otro arresto. Entonces, esas cuestiones pueden generar violencia. Luego, entonces, uno de los filtros justamente para ingresar a las Fuerzas Armadas, y todo eso se tiene que aprender y asimilar y cumplir, es la tolerancia a la frustración. Una persona puede presentarse a querer ingresar a las Fuerzas Armadas y cumplir con toda la documentación, absolutamente con toda la parte documental, absolutamente al 100. Presentar los exámenes de conocimientos generales. Después los exámenes que son relativos a la profesión militar. A la profesión particular, puede ser de justicia militar, de sanidad militar, de lo que sea. Ya los pasaron todos. Ahora también los físicos. El nadar X distancia en X tiempo, el correr en X tiempo una distancia, y cumplir con todo eso. Pero paso a los famosos exámenes psicológicos. Te voy a tener que interrumpir, querida Alma, porque nos hacen ya la señal que vamos a nuestra pausa y regresamos enseguida con ustedes. Regresamos con ustedes. El día de hoy estamos ocupándonos del tema sociología militar con la doctora Alma Sánchez Hernández, que hemos escuchado muy atentas toda la presentación que nos has hecho, y pues no puedo evitar hacer un comentario. Entonces, antes de que continuemos, porque hay cosas muy importantes de lo que has dicho, y sobre todo lo de la disciplina, que buena falta hace. Y sí creo que quienes hemos estado vinculados, o sea, mi padre, como tú lo sabes, estuvo en la Armada de México todo el tiempo. Yo creo que esto se refleja en la familia, ¿no? Es decir, quizás desde otra perspectiva o viéndolo desde otras familias que no están vinculadas de alguna manera a esto, primero se vuelve como familiar, ¿no? Los hijos, los sobrinos entran, ¿no? Se establecen. Yo me acuerdo que un profesor de mi papá en alguna reunión decía que le parecía que estaba pasando lista de hacía 10 años o 15 años, ¿no? Porque los apellidos se repetían. Entonces quiere decir que las familias siguen vinculadas. Pero yo creo que quienes no vamos a la organización castrense, ya sea la Marina o la Defensa o lo que sea, eso se traslude a la familia, ¿no? Y seguramente a ti te pasó, o sea, te vuelves o muy responsable o exageradamente responsable, lo que decías en general, la disciplina, que es una perspectiva distinta, ¿no? Que no tienen la mayoría de las familias o de los entornos familiares, y creo que sí te da una formación especial y que se refleja necesariamente, como bien lo has dicho, en la disciplina, ¿no? Que a veces sentimos que nos volvemos muy estrictas desde la visión de los extraños, y tú dices, pero estoy haciendo lo que me toca hacer o lo que debía de hacer, ¿no? Porque se admite menos y lo queremos ver así, menos flexibilidad, o sea, tengo responsabilidades y tengo que necesariamente cumplirlas, ¿no? Y es importante también lo que has señalado en relación de que el ejército en inicio, pues la función principal es defendernos, ¿no? Algunos autores han considerado que la división del trabajo concluye precisamente como con el ejército, porque ya no va a ser una actividad hacia adentro, sino hacia afuera. Su responsabilidad es cuidarnos, como bien lo has dicho, se ha transmitido en la soberanía o como quieras, y esto también hay que entenderlo, ¿no? Que es una institución o son instituciones que su objetivo fundamental es defendernos a quienes no estamos en esa actividad. Y yo creo que esto es importante entenderlo, ¿no? Que la actividad principal es hacia afuera, podemos llamar que nos defiendan del enemigo, como empezó, o la soberanía nacional, o la seguridad nacional, etcétera, pero sí creo que este es un punto importante que hay que entender, ¿no? Porque si no, a primera instancia, pues escuchamos mucho que la disciplina militar y que la estructura, y obviamente tienen que tener instituciones independientes de los
civiles, ¿no? Y esto se ha pensado como privilegios, ¿no? Sin conocer mucho hacia adentro, que realmente es una estructura jerárquica totalmente, o sea, y ahí no es de que, a ver, ¿no? Deme otra oportunidad y ahora no cumplo y mañana sí cumplo, ¿no? Y yo en algunas ocasiones, y lo decía en el salón, ¿no? Ahora que con tanta revolución de esto, pues desde siempre se han caracterizado porque cumplen y seguramente tú sabes, ese cumplir era cuando no había mujeres en estas instituciones, pues todas las actividades las hacían los hombres y era del común conocimiento generalizado lo de las camas y la moneda, ¿no? Y nadie se preguntaba si tenía una sexualidad o un género distinto y todo, ¿no? Porque era precisamente seguir esas normas y que no llamaba la atención que las realizaran solo hombres, porque solo en un momento determinado o inicialmente se pensó que la defensa de un país o de una sociedad pues era responsabilidad con todos los negativos, si quieres hablar del patriarcado, de todo, ahora con eso del feminismo extremo, pero la verdad es que si su actividad era defender al grupo social del enemigo, pues entenderíamos que debía de ser los hombres, ¿no? Y claro, precisamente también en esta institución hemos visto el desarrollo de la incorporación de las mujeres en las distintas, y esto, como bien decías, desde la Segunda Guerra Mundial hay muchos ejemplos de la participación de las mujeres, ¿no? Pero no voy a acaparar más el lenguaje, tenía ganas de hacer estos comentarios, le cedo el uso de la voz a Pau para retomar alguna de las inquietudes que tienen quienes nos escuchan. Pau, por favor. Claro, doctora. Nos preguntan, ¿cómo llega a participar los militares en un ámbito social que cumplan su rol en sociedad fuera del que tienen que ejercer dentro de las Fuerzas Armadas? Bueno, me parece que esa pregunta tiene dos respuestas. Puede ser personal esa participación o institucional. Si es personal, pues son personas iguales a nosotros, o sea, los que estamos afuera son los mismos que están adentro. Entonces, su participación en la sociedad es en calidad de esposo, en calidad de papá, en calidad de familia, en calidad de ciudadano. Cuando el militar sale de la institución, es un ciudadano, ¿sí? Así de sencillo. En forma institucional, hace un momento mencioné cuáles son las 5 funciones más importantes, misiones importantes que tiene. Una de ellas es el cumplimiento de los planes de emergencia, en el caso del ejército el plan DN3E y en el caso de la Armada el plan SMA Marina. Ya también tiene una institución que ya se sumó a la Secretaría de la Defensa, que es la Guardia Nacional, también tiene su plan de emergencia que es GN. Entonces, en esos planes de emergencia, obviamente, hace años, antes del 85, pues eran solamente las Fuerzas Armadas las que salían a auxiliar a la población en caso de desastres, ya fuera hidrometeorológicos, vulcanismo, de los antropogénicos, o sea, de los 5 fenómenos que pueden atacar a la población de acuerdo con la Ley General de Protección Civil. Cualquiera de esas cuestiones las atendía solo el ejército. Curiosamente las sigue atendiendo, aun cuando después del 85 nacen ya el marco jurídico relativo a la protección civil, ya en una forma muy específica. De hecho, hay un marco jurídico muy importante relativo a esto, y las Fuerzas Armadas se someten a ese marco general a pesar de que ellos tienen sus planes desde antes, o sea, ya tienen 100 años con esos planes. Los planes civiles son del 90 para acá. Sin embargo, y lo vemos en la televisión, ¿no? De hecho, a mí me tocó muy al principio, cuando yo estaba en la facultad, ir a las brigadas de rescate a diferentes lugares con la Armada. Y ahí no hay algo que debo comentar que no es de la pregunta, pero viene al caso, es la relación que establece el militar cuando ya está aceptado en las Fuerzas Armadas no es laboral. La relación es de naturaleza administrativa,
¿Por qué dice, y hay quien dice, ahí les están violando los derechos humanos a los militares? No. ¿Qué pasaría si en un evento de un desbordamiento de un río, de una erupción de un volcán, hubiera que rescatar personas? Yo me acuerdo haber acudido hasta la Hierbabuena, el poblado más cercano al volcán de Colima. ¿Qué pasaría si hiciera erupción el volcán? Y entonces, aquí está mi comandanta, la doctora Elsie Núñez, le digo, mi comandanta, pues ya van a dar las 2:30 de la tarde. Aquí está su rifle, su uniforme, y yo ya me voy. Si fuera laboral, eso podría ser, porque hay un marco jurídico laboral. Como es administrativo, no, porque desde que yo hablaba del reclutamiento, desde que yo firmo el primer contrato con las Fuerzas Armadas, me comprometo a prestar mis servicios las 24 horas del día de los 365 días del año. No es en calidad de esclavo. Tengo derecho a vacaciones, tengo derecho a permisos, etcétera, siempre y cuando las funciones del servicio lo permitan. Entonces, de esa manera, tenemos la garantía que cuando hay un evento de esta naturaleza, de la que sea, están ahí las Fuerzas Armadas y el personal no sale por necesidades del servicio. Esa es su relación, justamente, su interrelación con la sociedad. ¿Sí? Es uno de tantos. Muy bien. Sí, es un servicio de 24 horas, ¿no? Es decir, sayonara, ya me voy. Ahí Es se que queda. mi comandanta, yo ya me voy. Pensamos en la guerra, ¿no? Que sería, digo, es el caso extremo, pero no puedes decir sayonara, ya. Mira, ahorita yo de 8 a 4. Ahorita los operativos antinarcóticos. O sea, se van las partidas, se van los operativos militares a la sierra, y ahí no hay de que, oiga, es que ya tenemos aquí 15 días, simplemente de la Armada. ¿Por qué nosotros tenemos derecho a una zona económica exclusiva medida a partir de Clarión? No sé si sepan dónde está Clarión. Clarión es la isla más lejana de México y es parte del archipiélago de las Islas Revillagigedo. Entonces, esa isla, de acuerdo con el derecho internacional, se cuenta a la zona económica exclusiva a partir del último espacio habitado. Si no estuviera habitada Clarión, nuestra zona económica exclusiva se reducía, ¿sí? Pero ahí hay gente de la Armada que... Te voy a interrumpir porque yo viví en las Islas Revillagigedo, mi papá fue comandante. En Socorro. Yo conocí Socorro y subí al Everman. Y estaba el volcán en proceso de erupción y había fumarola todo el tiempo. Pues yo vivía ahí. ¿Tu papá se llamaba Gregorio? Luis, es mi primo, Gregorio. Ah, ok. Pues ahí. No, y se llevaba todo porque era una isla, o sea, y todo era desde agua. O sea, sí, no nada más nada. Que Socorro es la isla más cercana a Colima. Y la habitable, porque... A Manzanillo. Sí. No, también está habitable Clarión. Sí, pero de hecho, las Islas de Viejera. Sí, es que la que más... luego ni saben dónde está, porque pues, es una... Del archipiélago de la Revillagigedo, es importante. la más lejana es Clarión, son 4 islas. La más lejana es Clarión. Y a partir de ahí hay permanentemente una partida de infantería de marina. Sí, y se están... Sí, pero la de Socorro ya está muy habitable. Sí, ya, no. Además también te hablo de hace unos cuantos años. No, chiquita, yo conocí Clarión en los años 70, cuando yo estaba en Marina, cuando yo estaba en la facultad, porque yo iba con los viajes que iban periodistas. Y ahí también hay personas de comunicaciones y transportes. Hay una base de telecomunicaciones, en aquel tiempo eran los platotes, ahora no sé qué sean, yo no soy experta en cuestión de telecomunicaciones, pero ahí hay una planta muy importante. No, y es fundamental para la estrategia de las Islas Revillagigedo. Sí, ya te dejo. Sí, entonces esa parte es muy importante de la cuestión de la naturaleza jurídica con la cual son contratados. Y dejé inconclusa la cuestión de la tolerancia a la frustración. En un momento dado, mi comandanta me dice, yo digo, no, pues sí, aunque sea militar, yo tengo derechos y ya me voy. No, pues no te puedes ir, porque estamos en un operativo. Y yo me enojo
y la golpeo, ¿sí? Ahí hay una insubordinación con vías de hecho lesionando al superior. Ajá. Entonces, la tolerancia a la frustración justamente desarrolla la capacidad de adaptarme. Ya sé que ella es la comandante de ese operativo y yo firmé un contrato, ¿sí? De obediencia, muchos dicen de sometimiento, pues llámenle como quieran, pero es necesario, porque yo siempre les digo a mis alumnos, todas las instituciones producen algo. Ese producto en las Fuerzas Armadas se llama seguridad. Y bueno, y nosotros lo estamos viviendo ahorita. Si no tenemos seguridad, no solamente nacional, si no tenemos seguridad interior, no tenemos seguridad pública, si ustedes me dicen que salen todos los días de su casa muy tranquilas, sin ningún temor, pues van a tener mi admiración y respeto. Sí, porque yo en 7 años he tenido 6 intentos de asalto y varios con arma de fuego. Sí, el último lo tuve en octubre del año pasado, que hasta mi hija fue a parar al hospital, y porque fue con violencia. Entonces no sale uno tranquilo. Entonces la seguridad, a lo mejor, desgraciadamente los seres humanos cuando tenemos algo no lo valoramos. Pero la seguridad es básica para el desarrollo de cualquier grupo humano. Uh-huh. Amparo, no te hemos escuchado. No, justo lo que decía la parte de la disciplina, ¿no? Y que aquí tendríamos que vincularlo necesariamente a la percepción social, es decir, la percepción que la sociedad tiene justamente de las Fuerzas Armadas. Yo creo que muchos hemos escuchado, ¿no? Cuando que los hijos no cumplen las normas, ¿no? Que no cumplen con lo que se espera o en estas expectativas sociales y pues muchos dan el consejo, ¿no? Mételo al ejército, mételo a la marina. Eso era antes. Va a adquirir justamente. Lo van a educar. Bueno, cuando yo estaba en el activo, yo fui directora general de comunicación social en la Armada, en la Secretaría de Marina, y me decían, de pronto llegaba una persona, oiga, ¿cómo le hago para meter a mi hijo? Porque como que ya tiene adicciones o es muy rebelde. Yo siempre les contestaba, esto no es un reformatorio, eso no es una correccional, ¿sí? Aquí es una profesión, es un proyecto de vida. Cuando ya el militar se adecua a todos los requerimientos de las Fuerzas Armadas, ya es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque cuando uno ingresa a las Fuerzas Armadas pertenece al cuerpo auxiliar, es decir, cumpliendo mi contrato, me pueden decir adiós por no ser necesario en mis servicios, o yo puedo decir ya no firmo el reenganche, se dice. Pero cuando uno pasa a la milicia permanente, de hecho yo soy de la milicia permanente, cuando uno pasa a la milicia permanente ya es seguridad en el empleo, ya es una profesión, independientemente de que yo haya estudiado Derecho y sea abogada y demás. Tengo la profesión militar porque ni muerta voy a dejar de ser militar porque soy de la milicia permanente. Estoy en situación de retiro, cobrando un haber de retiro y yo sigo perteneciendo a las Fuerzas Armadas. Así lo marca la ley. Todo lo que les he dicho, créanme, está normado, bueno, hasta el saludo. Fíjense, hay un precepto que a mí me llama mucho la atención. Y yo siempre parto de que muchos de los preceptos en las Fuerzas Armadas son normas de cortesía. Uh-huh. Dice un artículo que cuando uno se encuentra un superior lo debe saludar. Pero si se encuentran 2 militares del mismo rango, pues es del mismo rango, yo no lo saludo, ¿no? Saludará primero el que tenga mayor educación. Nos debíamos de trasladar a los Mi querida Alma, ha sido muy interesante, pero ya el tiempo aquí se nos acaba, así es que tendremos pie para esto. Yo estoy muy contenta y te agradezco mucho. Creo que es la primera vez que tocamos este tema y creo que es importante su difusión y su conocimiento. Siempre los vemos como un ente ahí que quién sabe cómo se lleva a cabo, así es que pues vamos a tratar de continuar en nuestra próxima temporada con este
tema. Agradezco infinitamente a quienes nos han acompañado el día de hoy, en especial a Eduardo y Rafael del canal Yus, a Amparo, a Pau, que siempre están con nosotros y que han llevado durante este periodo de convalecencia en forma excelente el programa. Les deseo a todos que nos acompañen la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana.